Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de Fasores. Vamos a ver qué fue lo que realmente, o en qué fue que realmente contribuyó Charles Proteus a nuestro análisis de circuitos. Todo esto que vamos a hacer solo lo vamos a ver para circuitos de AC, o sea, circuitos que tienen una entrada de tipo senoidal o cosenoidal, ¿no? Lo mismo. De resto, para ondas diferentes no podemos aplicar esto porque ya el comportamiento de la bobina y el condensador no va a ser de ese tipo que él descubrió. Entonces, ¿qué fue lo que él descubrió? Primero que todo, que una derivada en el tiempo, voy a colocar la derivada de un voltaje en el tiempo, se convertía en la frecuencia en una multiplicación de un número imaginario j omega. J es el número imaginario, omega es la frecuencia angular, multiplicado por la variable que la colocamos en mayúscula para indicar que está en la frecuencia. ¿Listo? Esto sería una derivada, pero si yo tengo una integral de ese voltaje también en el tiempo, pues simplemente se va a convertir en ese voltaje dividido en el número imaginario con la frecuencia angular. De manera que yo puedo tener un análisis de un circuito tipo RLC y no tengo que hacer ninguna ecuación diferencial para solucionar esto. Y esto es un gran avance porque las ecuaciones diferenciales obviamente muchas veces nos hacen llegar a procesos difíciles de analizar y no es tan fácil como simplemente algo aritmético que sea una multiplicación o una división. Este análisis que se hace, obviamente, luego de terminarlo, se tiene que llevar nuevamente al tiempo. Perdón, aquí me quedó una F. Al tiempo. Entonces, prácticamente es tiempo, frecuencia, pasamos a la frecuencia o al análisis de la frecuencia y luego de terminar todo esto, volvemos al tiempo. Y así logramos hacer un análisis completo de un circuito de RLC. Entonces, ¿cómo nos conviene eso? Imaginémonos acá una resistencia. Vamos a colocar acá una resistencia. Y esta resistencia tiene una fuente. Bueno, coloquemos una onda. Esto no es de DC, es una onda de AC. Listo. Entonces colocamos una onda de DC, de AC, perdón. Este es el tipo de onda. Quiere decir que es AC, que es alterna. Listo. Esa señal alterna que tenemos ahí. Corriente alterna, corriente directa cuando es DC. Entonces esta corriente alterna se llama alterna porque en algunos puntos va a estar positivo y en otros puntos va a estar negativo. Dependiendo de la señal de la onda, voy a copiar acá la señal. En este ciclo que está aquí, el circuito viene positivo y negativo. Positivo arriba y negativo abajo. De manera que la corriente va a venir fluyendo. Bueno, muchos estudios dicen que fluye realmente al contrario, ¿no? De negativo a positivo. Pero nosotros lo analizamos así. Viene fluyendo en este sentido, polarizando más o menos la resistencia. Ahora, en el segundo ciclo, voy a colocarlo de otro color. Para este ciclo, la señal viene al contrario. Se polariza al revés, menos arriba y más abajo, lo que quiere decir que esta corriente ahora va a circular en este sentido y que esto lo va a polarizar menos más. Menos más. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja grandísima de esto, que fue lo que todo lo que hubo de esa pelea entre Nikola Tesla y Thomas Edison, es que la corriente directa va y viene. Como tiene dos recorridos, pues va a gastar la mitad de energía de lo que gastaba antes cuando iba solo en un sentido para generar esa energía. De manera que si nosotros tuviéramos todas las redes en corriente directa, tendríamos que utilizar un cable más grande para que fuera capaz de llegar más lejos. Con la corriente alterna, el cable debe ser más delgado y puede ir y venir porque no está toda en un momento en un solo sentido. Bueno, esto es un poquitico de historia, ya ustedes saben un poco más de esa historia. Recuerden que
Thomas Edison incluso mató un elefante con la corriente AC para que la gente se diera cuenta que era peligrosa y le cogiera miedo. Y de ahí viene la silla eléctrica, ¿no? No es una de las mejores cosas que ha pasado, pero pues inventos son inventos. Listo. Eh, Ahora sí, ¿para qué nos sirve entonces esto? Entonces nosotros tenemos que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Esto en el tiempo. En la frecuencia es lo mismo, solo que en este caso el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente, pero se supone que esta corriente que está aquí tiene un fasor, ¿no? Viene con un ángulo y con una frecuencia. Listo. Esto simplemente es el equivalente en frecuencia de una resistencia. Miremos qué pasa cuando tenemos una bobina. Entonces, en este caso, vamos a tener prácticamente lo mismo. La fuente, la bobina, y en la bobina, la corriente o el voltaje que está acá. Ya haciendo todo esto, el voltaje de la bobina, voy a colocar un amarillo menos intenso acá, un naranjita. El voltaje de la bobina va a ser igual a L por la derivada de la corriente en el tiempo. Esto ya lo habíamos visto. Esto en el tiempo, pero en la frecuencia es diferente. Y en la frecuencia, gracias a lo que descubrió Charles Proteus, podemos decir que el voltaje de la bobina va a ser igual a la inductancia o al valor del inductor por J omega. ¿Listo? Normalmente se coloca es J omega L. Incluso este no es mayúscula, porque corresponde a la del imaginario. ¿Listo? Ok, J omega L. Esto sería el valor de la bobina en la frecuencia. Con esto, con este pequeño avance, bueno, con este gran avance, lo que podemos hacer es que un circuito que tenga bobina y que tenga resistencia, al hacer este cambio de frecuencia, todo se comporta como resistencias. O sea que ya no tenemos que estar analizando ni derivadas ni integrales. ¿Por qué digo integrales? Porque el condensador en alterna, recordemos que la corriente del condensador es igual a C por dB de T. O que el voltaje es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. ¿Listos? Si yo paso esto al dominio de la frecuencia, voy a tener que el voltaje del condensador, perdón aquí, la corriente del condensador va a ser igual, listo, la corriente del condensador, pero perdón, en mayúscula porque estamos en la frecuencia. La corriente del condensador va a ser igual a la capacitancia o al valor del condensador por J omega B. Por J omega B. El voltaje que también sería un fasor, ya lo sabemos. Y por este lado podríamos tener que el voltaje va a ser igual a 1 sobre C por, recordemos que la integral es 1 sobre J omega por la corriente en mayúscula porque ya está en la frecuencia, quiere decir que es el fasor. ¿Listo? Cualquiera de estos dos es lo mismo. Fijémonos acá que el voltaje del condensador va a ser igual a la corriente del condensador dividido en J omega C. Listo. Con esto tenemos las tres fórmulas que nos interesan para los circuitos. Por favor, guarden muchísimo esas tres fórmulas. Voy a remarcarlas acá. Listo. Esta es una fórmula que necesitamos. Bueno, no quedó de la mejor manera. Ok, simplemente guardémosla aquí. Esta es una fórmula que necesitamos mucho. Voltaje del condensador igual a IC sobre J omega C. Volvemos aquí. Voltaje de la bobina es igual a J omega L. Por la corriente, me faltó acá, ¿no? Aquí nos faltó. J
omega L es la derivada y IC. Ok, acá tenemos entonces IC. Y ahora sí, esta es una fórmula que nos interesa en la frecuencia. Y por último guardamos la de la resistencia. ¿Listos? Ok, cualquier duda que tengan, abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.